Dios tiene una palabra para nosotros muy bonita hoy. Así que prepare su corazón para recibirla. Es una palabra que usted ya conoce. Yo estaba esperando una confirmación del Señor hoy. Y la palabra se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos de 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos de 9 al 10. Y dice la poderosa palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre Santo, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor soberano, por tu palabra. Habla a nuestros corazones y a nuestra vida según tu buen placer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El título del mensaje de esta mañana se llama Hijos de Dios. ¿Qué título, no? Se nos olvida a veces quiénes somos, a quién representamos, a quién debe señalar nuestra vida. El título se llama Hijos de Dios. A veces aún los creyentes tienen problemas para recordar su propósito en la vida. Y a causa del continuo ajetreo de la vida y de la multitud de actividades en que muchas veces nos vemos envueltos, es bastante fácil olvidar para qué fuimos diseñados y cómo Dios nos mira. O aquella palabra que dice en el Salmo: cuán maravillosamente formados fuimos hechos por Dios. Pero en este texto, en Primera de Pedro capítulo 2, del 9 al 10, se nos habla de tal modo que redirijamos nuestra atención. Se propone Dios que nosotros redirijamos nuestra atención y nuestra mirada, nuestro enfoque en Dios. ¿Y cómo hace Dios esto? Mostrándonos el propósito para el cual tú y yo fuimos creados. Alguno de ustedes irá por la vida diciendo: yo no sé para qué existo, yo no sé quién yo soy, yo no sé cuál es mi propósito en la vida. Y si algunos se van en viajes
cual fuiste diseñado. Porque posiblemente tú no sabes quién tú eres. Tú tienes una identidad. Tú tienes un ADN sobrenatural. Amén. Tú no eres como el resto de los mortales. Satanás tiene sus plantas, pero tú eres plantío del Señor. Aleluya, Padre. Santo tú eres Dios. Y Él te creó para gloria suya. Amén. Él quiere que tú entiendas que Él te diseñó para tener contigo una relación permanente, algo duradero. Para siempre es la palabra correcta. Tú fuiste seleccionado por el mismo Dios. Vaya conmigo al libro de Efesios. Efesios. Capítulo 1. Voy a leer del versículo 3 en adelante algunos versículos como hasta el 6. Esta carta apostólica de Pablo comienza con una alabanza y oración a Dios en agradecimiento por sus muchos beneficios. Y aquel Pablo comienza a bendecir a Dios por esta verdad que le estoy diciendo a ustedes. La verdad de que son una raza escogida. Dice el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire cómo dice el 4: según nos escogió. ¿Vieron cómo lo dice? Dios te escogió en Cristo, en Él. Dice la palabra del Señor, para un propósito que la misma Biblia dice, no porque Él viera que tú fueres santo o bueno. Lo que llamó a Dios la atención para salvarte no era la bondad que hay en ti, sino que Él te escogió para que fueses santo. Gloria a Dios. No porque fueras santo, sino para que fueses santo. Eres una raza escogida con un propósito santo. Y Dios te ha bendecido sobre toda bendición espiritual. Más adelante, en el capítulo 2, en el libro de Efesios, mire lo que dice. En el versículo 6, dice: y juntamente con Cristo, con Él nos resucitó. Y asimismo con Él, ¿verdad?, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Qué gran privilegio tenemos tú y yo. Dios quiere que tú entiendas tu identidad. Dios quiere que tú no vayas por la vida perdido. ¿Quién soy yo? ¿Por qué fui creado? Será una pérdida de tiempo. ¿Estaba yo en la voluntad de Dios? Estás aquí. Y si has conocido a Cristo, tienes un llamado de Dios. ¿No es eso lo que dice Pedro? Vaya a Pedro conmigo. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. ¿Ustedes encuentran como poca cosa que el Dios del universo se haya tomado el tiempo
sentarse aquí y llamar. Tú estás aquí porque Dios te llamó. Tú no eres una coincidencia. Tú no eres un error. Si tu vida está postrada ante Jesucristo, es que Dios te ha hecho un llamado claro. Gloria a Dios. Pueden suceder muchas cosas a tu alrededor, pero por más que tratas de escapar, de alguna manera, por más que tratas de escapar y aún tu voluntad se revela, te das cuenta que no puedes escapar de su mano. Porque Dios ha puesto su mirada sobre ti y te ha marcado. Amén. Dios te llamó para ser un real sacerdocio. No tan solo eres una raza escogida, eres real sacerdocio. Quiero que prestes atención. En los días del Antiguo Testamento, un rey no podía ser un sacerdote. Y un sacerdote no podría ejercer de rey. Porque tenían que llevar a cabo cosas que posiblemente los profanaran. Los dos oficios eran separados y distintos. Tanto es así que cuando un rey se atrevió a tomar ofrenda para presentarse ante Dios, dice la Escritura que en ese momento lepra le salió en su cuerpo y se fue corriendo de la casa del Señor. Y era un rey que era descrito en la Biblia como un hombre justo. Pero se atrevió a hacer algo para lo cual no fue llamado. A tratar de interceder por su propia voluntad, sin haber sido ordenado para eso, delante del pueblo. El sacerdote le dijo: no hagas eso, no lo hagas. Pero él, creyendo que como era rey y estaba por encima de todo, que él tenía la autoridad como rey para hacer lo que quería. Y se metió allí y salió leproso. Y murió leproso. Sin embargo, en Cristo, Dios ha llamado a cada creyente a una nueva categoría. En Cristo, Dios te ha llamado a ti y a mí a una nueva posición que antes no existía. Somos ahora hijos e hijas del Rey. Pero también tenemos acceso íntimo y sin restricción al Dios Todopoderoso. Cuando el rey quería saber algo de Dios, tenía que ir a donde el sacerdote, y este echaba el Tumim y el Urim y le respondía
nosotros podemos estar actuando como si no apreciásemos el valor de lo que Cristo nos ha concedido. Le damos poca importancia al llamado de Dios en nuestra vida como hijos del Dios viviente, como una nación escogida para ser diferente. Y nos comportamos muchas veces con nuestras actitudes como cerdos, porque no valoramos el glorioso evangelio de Jesucristo. Tú le pones a un cerdo una perla junto con maíz, ¿y qué pasa? ¿Qué hace? Le pasa por encima, la pisotea y se come el maíz. Tú y yo no fuimos llamados para pisotear el evangelio de Dios. Fuimos llamados para saber quiénes somos en Cristo y para transmitir la virtud de aquel que nos llamó. Así como de Cristo salía virtud, en nosotros debe ser reflejada la virtud del ADN espiritual que corre por nuestras venas. El apóstol Pablo en una de sus cartas le dijo a la iglesia: vosotros sois de Cristo. Y si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No es poca cosa el llamado que Dios te ha hecho a ti y a mí, para que estemos viviendo como el resto de los mortales. Hemos sido llamados a vivir de una manera distinta, que pueda ser identificada entre todos los paganos, con actitudes, reacciones y formas distintas. Amado hermano, tenemos acceso íntimo y sin restricción al Dios Todopoderoso. Es que no puedo. Tienes acceso íntimo y sin restricción a la fuente de todo el poder. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Somos real sacerdocio. La Escritura enseña en ese texto que también somos una nación santa. ¿Ve? Somos una nación santa. Si tú eres de Cristo, yo me puedo referir a ti como santo. Santo Carly. ¿Qué significa esa palabra? Significa que he sido apartado o separado para Él. Amén. O sea, Dios se ha acercado, te ha hecho un llamado, te ha salvado, te ha hecho parte de su familia, te ha dado derechos de hijo, naturaleza de hijo, ha puesto su espíritu en ti para que clames Abba Padre. Aleluya. Te ha hecho una raza diferente de entre todas las tribus de la tierra. Ha hecho de ti algo que no existía antes, un real sacerdocia. Y ahora Dios dice: mira, yo te he llamado para hacerme un pueblo diferente de entre todas las tribus de la tierra. Pueblo santo me seréis, porque santo soy yo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Dios nos ha llamado para ser santos. El Santo Espíritu ha sellado a todos los creyentes como hijos de Dios. Efesios 4:30. Vaya conmigo, Efesios 4:30. Dice la palabra de Dios: si el Santo Espíritu te sella, y no tan solo te sella, sino que ha hecho morada en ti. Mira
contristéis. 30. Mira el llamado de Dios. Tú quieres saber, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué vivo? No contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcas. No le provoques dolor. Obviamente cuando Dios habla de dolor, de su presencia, es un antropomorfismo. Pero eso no significa que no sea real. ¿A quién le está hablando allí? Al pueblo de Dios. ¿Puede el mundo recibir al Espíritu? ¿Puede el mundo sin Cristo recibir al Espíritu? ¿Puede? Sí, lo puede recibir, recibiendo a Cristo. Pero ¿puede el Espíritu habitar en una persona que no tiene a Cristo? ¿A eso me refiero? No. Por lo tanto, el sello no es para todo el mundo. Dice el texto: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mire lo que Dios quiere, que no lo entristezcas. ¿Qué debes hacer para que esto no suceda? Mire el versículo siguiente: quítense de vosotros toda amargura. ¿Usted cree que la amargura entristece al Espíritu Santo? Enojo. ¿Usted cree que el enojo entristece al Espíritu Santo? Quítense de vosotros la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, todo traqueteo mental, toda planificación que se aparta de lo bueno, de lo santo, de lo justo, de lo amable, de lo que tiene buen nombre, de lo que tiene virtud alguna. Quítense de vosotros todas estas cosas. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. El llamado que Dios te hizo como nación santa implica que fuiste perdonado por Dios. Y debemos vivir e ir por la vida como seres perdonados. Alguien que sabe lo bueno que se siente el perdón y que ha recibido este perdón como un favor inmerecido, es capacitado por Dios para dar la misma gracia que recibió. Dios te capacita para perdonar. Él te capacita. No puedo. Yo sé que tú no puedes. Dios, escucha bien, quiero que se te quede en tu mente. Dios te capacita. Dios te capacita para perdonar. Está en el ADN tuyo si has sido perdonado por Dios. Aleluya. Si has sido sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención. Dios te capacita para perdonar. El Santo Espíritu te ha sellado y nunca nada podrá disolver esa relación con el Padre. ¿Por qué te ha sellado el Espíritu de Dios? Cuarta cosa. Cuarto propósito. Escucha, si no sabes cuál es tu propósito. Dios te creó para que le fueses una posesión personal y especial. Vamos a Pedro. Dice allí: mas vosotros sois linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación diferente o santa. Y dice allí: pueblo adquirido. Dios te ha convertido en su posesión especial y personal.
quiero llevarte a unos versículos que hablan al respecto de eso. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Allí mismo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice. Oye, Pedro. En Él, en Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, o sea, estaban bien pendientes y habían recibido el mensaje, lo habían creído. El evangelio que significó su salvación, ¿verdad? De vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Dios te puso una marca de posesión. Eres mío, eres oveja de Dios, Él es tu pastor, eres su ganado. Amén. Dios te puso un sello, eres su propiedad. Miren lo que dice el 14. El propósito del sello es el arras. Es una promesa. Esto es una arras. ¿Ve? Usted le hicieron una promesa a su pareja. Hay diferentes estilos de arras. Cuando usted lleva esto, usted dice, yo le pertenezco a la persona. ¿Ve? No, yo no le pertenezco a nadie. Sí, le pertenece. Ese fronte y ese orgullo pecaminoso. Yo lo escucho por la radio. No, nosotros somos individuos. Sí, somos individuos creados por Dios. Y cuando nos casamos, dejamos de ser de nosotros mismos para ser de quién. Eso no lo inventé yo. Por lo tanto, no puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Lo mismo con Dios. Dios nos ha puesto un sello y nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. Cosa, ¿tú dejarías que Yanni estuviera por ahí haciéndole lo que le da la gana con quién yo sabe quién? Yanni se ríe porque sabe que le costaría. Le digo algo. Usted no conoce, hombre, la mente de una mujer y lo que es capaz de diseñar en su mente. Por eso es que a veces nosotros dormimos así. Nosotros podemos tener malicia. Pero cuando una dama comienza a maquinar, uno tiene que cuidarse. El asunto es el siguiente. Usted no puede ir por ahí, por la vida, haciendo lo que le da la gana. Porque usted no se manda. Usted es tesoro de Dios. Usted es propiedad de Dios. ¿Te has dado cuenta cuán valioso eres para el Padre? Es la pregunta. Eres tan valioso para Él que quiso pagar el precio de tu eterna salvación. A un gran costo. Vaya conmigo a 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Mire lo que dice allí. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio de tu alma? Si tú no valoras esto, el precio, si tu vida se conduce como si el valor y el precio pagado por ti no significa nada, y sigues viviendo como tú quieres vivir, haciendo las cosas como tú quieres hacerlas, porque tú y es tu vida, y te cuesta de ese lado cuando la Biblia dice que habéis sido pagados por precio, tú vas a experimentar lo que la Biblia dice en Hebreo.
sobre aquellos que tuvieran por inmunda la sangre derramada y afectaron al Espíritu de gracia. Eso es el equivalente a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y de esa pena no hay perdón. Porque si tú no tienes a Cristo por Salvador y al Espíritu de gracia por director, ¿quién te va a salvar? Dime que eso no es eterna perdición. Si la ley que fue dada por disposición de ángeles no vino sin retribución, ¿cuánto más ustedes piensan que se hará con aquel que menospreciase y pusiere como poca porquería la sangre preciosa del Hijo de Dios? Hermano, ¿tú me quieres meter miedo? Sí. Quiero que aprendas a valorar lo que tiene gran precio. El Señor derramó su sangre preciosa por ti para salvarte, no para que lo menosprecies, te le rías en la cara y vivas a tu ancha. Dice la Escritura en Corintios: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Santo Jesús. Está claro allí. No es un invento mío, no me lo saqué de la manga. Dios toma en serio porque Él pagó un precio alto por tu alma. Y Él dice que si tú le has creído, tú eres de Él. Su sangre ha sido derramada a tu favor. Has sido puesto en la posición de hijo de Dios. Se te ha dado el reino. Se te ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eres heredero de todas las cosas. Eres una raza escogida. Gloria a Dios. Santo Eres un real sacerdocio. Eres una nación santa. Una posesión personal y especial. Aleluya. Santo. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, quiero que sepas que nada acerca de ti toma a nuestro omnisciente, omnipotente y omnipresente Dios de sorpresa. Para los que no sepan lo que es palabra, porque son nuevos, omnipresente significa que Dios está en todas partes. Omnisciente significa que lo sabe todo. Y omnipotente significa que tiene todo el poder. Y lo que el Señor te está diciendo es que no hay nada que tú hagas que le tome de sorpresa. Y que Él tiene todas las bases cubiertas. Y que te ha dado grandes privilegios para que vivas conforme al privilegio que te ha concedido y conforme al llamado que te ha hecho. Amén. Y que no va a tomar como poca cosa el que tú menosprecies su benignidad. Están predicándose un señor por la radio que bendito hay que cogerle pena. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia está en los cielos y su reino domina sobre todos. Amén. Él es santo, Él es bueno, Él es justo. Pero Él es en gran manera temible. Gloria a Dios. Es tiempo que aprendamos a conocerle y a tenerle. Él te formó, Él te hizo para que fuera su representante en este mundo. Y por ello te conoce completamente. Dios te formó para esto. Este es tu gran llamado. Eres un embajador, un hijo, un rey, un sacerdocio real, una raza escogida, una posesión especial. Refleja tu vida la posición que te fue asignada por Dios. Termino con esa pregunta. Refleja tu vida la posición que te fue asignada por Dios. Quiero que te contestes esto a ti mismo. Esto no es una pregunta cualquier clase de pregunta. Voy a poner unas cosas en la pantalla. Ve pasándolas según te digo. Mira lo que Dios requiere de ti, iglesia. Lo que Dios
quiere? Anciano. Anciano puede ser una persona mayor o una persona joven que ha adquirido sabiduría en la palabra. Si Dios te ha dado conocimiento en la palabra, no puedes excusarte porque Dios te ha llamado. Tienes que tener balance. Tienes que ser serio. Eso no significa que no te rías. Jesucristo se reía. Pero hay cosas que son serias y hay cosas que no lo son. Y debes hacer el balance. Prudente cuando hablas, cómo te comportas, lo que haces fuera y dentro de este lugar. Porque esto no, aquí no es la iglesia eres tú. Y donde quiera que tú te pares, la presencia de Dios va contigo. El Espíritu de Dios te habita y la columna en que estás habitando es santa delante de Dios. Dios nos manda a ser sanos ¿en qué? En nuestras convicciones, en lo que hemos creído y en nuestra manera de vivir. Te manda a ser sano ¿en dónde? En la manera en que amas. ¿Sano en qué? Esto debe definirnos, debemos ser pacientes. Próximo. Las damas. Como dije, puede ser joven, puede ser anciana, pero esto debe ser tu porte. Todo esto se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Reverente en su porte. Averigua lo que eso significa, mujer de Dios. Mire esta palabra. Si usted tiene este problema, usted tiene un problema bien grande. Porque eso es uno de los nombres de Satanás. Ninguna mujer ni hombre de esta congregación ni del cuerpo de Cristo debe ser hallado en esta práctica. Calumniador. No esclavas del vino, o sea, no un borrachón. Aquí se le está hablando a las mujeres. Porque las mujeres también beben. Esto es para hombres también. Mire lo que Dios quiere que usted enseñe. Dios quiere que usted sea una maestra del bien. Evalúese su vida. Refleja estos parámetros. Maestra del bien. Cuando te acercas a una joven de la congregación para hablar, habla de lo siguiente. No puedes estar hablando chismes ni murmuraciones porque entonces no eres de Dios. Allí hay perturbación, toda hora perversa y eres del diablo. Y si se te corrige y no aprende, la Biblia dice que hay que votarte. ¿Usted cree que votar a alguien es fácil? No, votar es lo más malo que hay. Es como cuando un hijo regaña a alguien. Mira, yo no lloro, yo lloro, no puedo dormir, 2 o 3 semanas estoy con dolores en mi pecho. Cada vez que yo tengo una situación, tengo que ir al cardiólogo. Por eso es que los pastores están muriendo jóvenes. Usted sabe que la enfermedad número 1 de muerte de un pastor es el ataque del corazón. 90% de los pastores mueren del corazón. Un ataque. Porque tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Damas, las que son ancianas, las que han alcanzado madurez en la palabra, mira tu responsabilidad. Cuando te acerques a una muchacha más joven o a un adolescente, le vas a enseñar a qué? Amar a su marido. Amar a su marido, pero pregunta, ¿amas a tu marido? Porque tú no puedes enseñar lo que no tienes. ¿Amas a tu marido? ¿O lo desprecias en tu corazón? Quieres enseñar, pero no amas a tu marido. ¿Le has enseñado a amar a tus hijos? ¿Eres motherage? ¿Eres maternal? ¿Le muestras a tus hijos el afecto y el cariño de Dios? ¿O te excusas en que no recibiste amor para seguir el mismo comportamiento? No, nosotros somos llamados a ser un pueblo diferente. Nuestros hijos deben ser más amados que todos los demás hijos. Amén. Que la gente del mundo quiera que tú seas su papá o su mamá. Que ellos digan, yo quisiera ser hijo de tal persona. Que se te acercaran a ti. Imagínate, que se te acerquen a ti.
madre. Yo quiero ser hijo de tu mamá, porque tu mamá es una mamá como debe de ser según la Biblia. Porque yo veo cómo te muestra afecto, cómo te muestra cariño, qué Dios quiere. A veces nos preguntamos, ¿para qué Dios nos creó? Mira, nuestros hijos tienen que sentir esto. Tienen que saberse amados. Tienen que saber que aun cuando los disciplinamos, son especialmente amados por nosotros. Las mujeres jóvenes deben ser ¿qué? Prudentes. Deben ser castas. O sea, mira cómo tú te vistes. Tu vestimenta honra a Dios, a tu marido y a tu familia. La manera en que tú hablas y te expresas te describe como una mujer que ha hallado gracia de Dios, o tu vocabulario es el de una ramera. Dios salva a las rameras, pero les cambia el vocabulario y les cambia la vida. Amén. Dios nos salvó para ser un pueblo diferente. Le tienes que enseñar, mujer, a las jóvenes a ser cuidadosas de su casa. Se van a molestar contigo. ¿Quién eres tú para decirme? Se van a molestar, pero la Biblia dice enseñen a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa. ¿Cómo lo vas a hacer? Con tacto y con gracia. Hay cosas que se pueden decir con tacto y con gracia. No estamos hablando de la manera en que arregla y adorna la casa. Estamos hablando de la manera en que la casa si está limpia, si está que la gente llega. Mira que es una casa que la gente se siente en casa. Todo esto son cosas que están en la Biblia. Esto no me lo inventé yo, no son ni siquiera paráfrasis, son directos del texto bíblico. Enseñen a las mujeres jóvenes a ser buenas, porque hay mujeres que se las traen. Así como hay hombres malos, pero eso siempre lo hemos sabido. Hay mujeres. Enseñen a las mujeres jóvenes a ser, mira, esta parte le duele. Si tú tienes problemas con todo esto y con ser sujeta a su marido, estamos hablando de lo bueno, lo justo, lo amable, lo que tiene buen nombre, lo que es digno de alabanza. No estamos hablando de un marido, quiero que te pares en la esquina y te prostituyas para yo ganar chavo. No estamos hablando de eso. La Biblia enseña de someterse en el Señor. Amén. No estamos hablando de pecado. Estamos hablando de un marido que te está pidiendo algo bueno que no es pecado. Ay, si es pecado para mí, si no es pecado por la Biblia. Mira lo que la Biblia te manda. Sujétate a tu marido. ¿Para qué dice el texto? ¿Qué pasa cuando se desobedecen estas cosas y nosotros somos un pueblo diferente? El texto dice, todo esto es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Pero a veces tenemos la boca muy alta y le hablamos a nuestros maridos como nunca le debiéramos hablar. Los maridos también son llamados a cuidarse cómo le hablan a las mujeres. Porque el Señor de ellas y tuyo sabe cómo tapar boca. Sabe cómo taparle la boca a los que tratan a las mujeres con aspereza y con dureza. Pero la mujer tiene que tener cuidado y no usar como excusa, sino que mira la Escritura, dice todo esto para que tú lo vas a hacer por causa del que te llamó. Amén. Próximo. Mira lo que Dios nos está mandando. Jóvenes de la iglesia, jóvenes que están aquí, ser prudentes. Aquellos que son jóvenes y exponen la Escritura deben ser ¿qué? Ejemplo. Pero los caballeros también debemos ser ejemplo. Amén. ¿Y las damas? ¿Qué usted cree? Amén. ¿No dice la Escritura que todo el creyente debe ser ejemplo de lo que somos? Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Esto es un ejemplo, un modelo. Dios nos está mandando a ser modelos. Debes ser, cuando enseñes, íntegro, serio. Debes tener una palabra saludable, una palabra irreprochable, de manera que los que se oponen se avergüencen y no tengan nada malo que decir de vosotros, y que si hablan malo sea un embuste, que sea una calumnia. Ya Dios bregará con ellos. Próximo. Esto es para los que ustedes tienen trabajos y empleadores. ¿Cuántos de ustedes trabajan con alguien? ¿O han trabajado con alguien? ¿O trabajan en la
sujetarse a sus padres. Y hay mujeres que no quieren sujetarse a sus maridos. Y hay maridos que no quieren sujetarse a las palabras y tratando a la mujer como debe ser tratada, como vaso más frágil. Que agraden en todo. Obviamente está hablando de todos los santos, buenos y justos. Que no sean respondones. ¿Cuántos de nosotros le hemos respondido y le hemos salido con un rapa con un laude a nuestro jefe? O si es un hijo a nuestro padre, o si es una hija a nuestra madre, o viceversa. A nuestro marido le respondemos como si él fuera otra cosa, un hijo nuestro. No defrauden a nadie, sean fieles en todo. Mira lo que dice la Escritura en ese texto. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Esto adorna la doctrina de Dios. Esto le da belleza. La gente va a saber que ustedes son un pueblo distinto y que sus vidas reflejan la belleza del amor de Dios. Estamos anunciando no los defectos, porque Cristo no tiene defectos. Somos anunciadores de las virtudes de Cristo. Todo eso es virtuoso y la Biblia lo enseña, que es virtuoso. Próximo, para terminar. El mensaje pleno de la gracia en la Escritura, en el mismo texto también. ¿En qué nos enseña el mensaje de la gracia? La gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios es que como Dios nos ha tratado tan bien y nos ha sacado el sucio y nos ha limpiado de nuestras impurezas, Él nos manda a renunciar a toda impiedad. O sea, impiedad es todo aquello que no se sujeta, ni se somete, ni es apasionado por Dios. Es lo contrario a la verdadera piedad. Debemos renunciar a los deseos mundanos. Hay deseos que nos separan de Dios. Hay cosas que hacemos que sabemos muy bien y el Espíritu nos ha dado testimonio de que no son de Dios, pero nosotros queremos seguir haciéndolo. A pesar de que el Espíritu, hay cosas que no son pecado para otros, pero para ti lo son. Y debes tener el discernimiento de saber qué para alguien es pecado y para ti no lo es. Porque no todo le es lícito a todo el mundo. Que vivamos en este tiempo sobria, justa y piadosamente. El texto termina diciendo, con expectación de la venida del Hijo de Dios, Jesucristo. Mira cómo lo dice el texto, ustedes lo saben. Esperando, aguardando la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, sabiendo que fuimos redimidos, comprados por Cristo. Sabiendo. ¿Para qué fuimos redimidos? ¿Cuál es tu propósito? Él te redimió. Redimir significa libertar o comprar de toda iniquidad. No fuimos comprados por Cristo para permanecer en el pecado, para purificarnos, para hacerle una nación santa, separarnos como su pueblo. Y 3, para que seamos gente celosa. ¿Celosa en qué? No en las muchas palabras. Hay gente que le encanta hablar. A mí me encanta hablar. Pero el problema es cuando nos quedamos en hablar nada más. Celoso en lo que Dios ordena. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Las que yo me invento? ¿Las que yo me creo? No, lo que Dios dice. Amén. Dios ha preparado de antemano unas buenas obras para que usted y yo andemos en ellas. Y termina el último diciendo que eso se le manda a hacer al pastor de la iglesia o a los ancianos o a los maestros o a todos los que están como líderes, y que cuando hablemos debemos hacer esto que se mencionó, hablarlo, debemos hablarlo como le he hablado con ustedes, debemos exhortarles, les exhorto porque va a ser bueno para ustedes, para la iglesia y para el reino de Dios. Debemos reprender, dice, hazlo con autoridad, y de momento dice, nadie te menosprecie, nadie te menosprecie. Eso es palabra de Dios.
Yo lo único que hice fue que puse en forma de bosquejo un capítulo de la Biblia. Terminamos aquí. Pero para que ustedes lo investiguen por usted mismo. Todo eso, absolutamente todo, se encuentra en Tito 2, no en Timoteo. Tito 2. Tito 2. Esa es nuestra labor como iglesia para ser diferente. Familias saludables, ancianos saludables, ancianas saludables, hijos saludables, jóvenes saludables, esposos saludables, hijos respetuosos, gente diferente, gente caracterizada por la belleza del Evangelio de Jesucristo. Padre Santo, en esta hora